La niebla se aferraba a la costa de Byron Bay como un manto espectral, difuminando la línea entre el cielo y el mar en aquella madrugada de invierno. Javier Méndez, un surfista experimentado de 34 años, observaba el horizonte difuso desde la playa, sintiendo la arena fría bajo sus pies descalzos. A pesar de que las condiciones de visibilidad eran pésimas, Javier sonreía. Sabía que las olas estarían prácticamente para él solo esta mañana. Mientras otros surfistas locales optaban por esperar a que el sol disipara la niebla, él veía una oportunidad única. Residente en Byron Bay desde hacía más de una década, Javier se había forjado una reputación como uno de los surfistas más respetados de la zona. Originario de Barcelona, había cruzado medio mundo persiguiendo su pasión y finalmente había encontrado su hogar en este rincón del Pacífico donde las olas rompían con una perfección casi matemática. Su cuerpo atlético, curtido por el sol y moldeado por años de domar olas, reflejaba la dedicación a un estilo de vida que para él era más que un deporte. Era una forma de existir. «Va a ser un buen día», murmuró para sí mismo mientras ajustaba el traje de neopreno negro con franjas azules que había adquirido el mes anterior. El olor a cera fresca impregnaba el aire alrededor mientras preparaba meticulosamente su tabla, una shortboard de 2 metros fabricada a medida por un shaper local. Sus dedos recorrieron el contorno de la tabla con la familiaridad de quien conoce cada centímetro de un viejo amigo. El reloj marcaba las 6:15 de la mañana. En el horizonte, donde debería estar apareciendo el sol, solo se distinguía un tenue resplandor difuso que apenas lograba atravesar la espesa bruma. La playa estaba desierta, salvo por un pescador, solitario que preparaba su equipo a unos 200 metros de distancia. El silencio era casi absoluto, interrumpido únicamente por el rítmico rumor de las olas al romper contra la orilla y el ocasional graznido de alguna gaviota invisible entre la niebla. Javier consultó la aplicación meteorológica en su teléfono una última vez. Los datos confirmaban lo que su instinto ya le había dicho: olas de 1,5 metros a 2 metros, viento débil del nordeste y una pleamar que comenzaría en aproximadamente 1 hora. Condiciones perfectas, si no fuera por la niebla que reducía la visibilidad a escasos 50 metros. «¿Seguro que te metes con esta niebla, Javi?» La voz ronca del pescador lo sobresaltó ligeramente. Era Pedro, un hombre mayor que solía frecuentar ese tramo de playa casi todas las mañanas. Su rostro, curtido por décadas de exposición al sol y al salitre, mostraba una expresión de genuina preocupación. «Tranquilo, Pedro. Conozco estas aguas como la palma de mi mano», respondió Javier con una confianza que era, en parte, una señal de respeto hacia la experiencia del viejo pescador. Además, ¿cuándo fue la última vez que pude surfear sin tener que esquivar a 20 turistas aprendices? Pedro asintió con una sonrisa que no ocultaba del todo su inquietud. «Solo ten cuidado, muchacho. La niebla no es la única que disfruta de la tranquilidad de la mañana». Javier sabía perfectamente a qué se refería. Los avistamientos de tiburones no eran inusuales en Byron Bay, aunque los ataques eran extremadamente raros. En los 10 años que llevaba surfeando esas aguas, nunca había tenido un encuentro cercano con estos depredadores. Respetaba el océano y sus habitantes, pero también confiaba en las estadísticas. Era más probable que lo golpeara un rayo que ser víctima de un ataque de tiburón. «No te preocupes, no iré muy lejos», añadió para tranquilizar al pescador. «Solo lo suficiente para atrapar algunas buenas olas». Con la tabla bajo el brazo, Javier caminó decidido hacia el agua. La sensación fría del océano contra sus tobillos fue como un despertar electrizante para sus sentidos. Avanzó con paso firme hasta que el agua le llegó a la cintura, momento en el que colocó la tabla sobre la superficie y se deslizó sobre ella con un movimiento fluido. Sus brazos comenzaron a remar con potencia, alejándolo de la orilla con cada brazada. La niebla parecía envolverlo todo a medida que se adentraba en el océano. Tras unos minutos de remar, Javier se detuvo y se sentó sobre la tabla, observando hacia la costa que ahora era apenas una línea difusa. El silencio era absoluto, casi sobrenatural. No había otros surfistas, no había ruido de tráfico desde la carretera costera
Ni siquiera el sonido de las gaviotas llegaba hasta allí. Solo el suave vaivén del océano meciéndolo, como si estuviera suspendido en un mundo entre la realidad y el sueño. Javier cerró los ojos por un momento, sintiendo la conexión primigenia con el mar que siempre lo había atraído al surf. Esa sensación de ser parte de algo más grande, algo poderoso e impredecible, pero que, de alguna manera, lo acogía como si perteneciera a él. Respiró profundamente, saboreando el aire cargado de salitre y la libertad que solo encontraba allí, flotando entre cielo y mar. A unos 3 kilómetros de la costa, en las profundidades que se extendían bajo la superficie aparentemente tranquila, una silueta de casi 5 metros de longitud se desplazaba con movimientos elegantes y precisos. Una hembra de tiburón blanco, Carcharodon carcharias, navegaba siguiendo los patrones migratorios que su especie había recorrido durante millones de años. No era un monstruo sediento de sangre como la cultura popular los pintaba. Era un depredador perfectamente adaptado, un animal cuya evolución se había refinado durante más de 400 millones de años, hasta convertirlo en una máquina de cazar prácticamente perfecta. Esta hembra en particular había llegado a las aguas cercanas a Byron Bay, siguiendo a las poblaciones de focas y leones marinos que constituían su alimento preferido. En las últimas semanas, había establecido un territorio de caza que se extendía a lo largo de varios kilómetros de costa. Su comportamiento no era errático ni impulsivo, seguía patrones establecidos por instintos ancestrales y necesidades biológicas concretas. Aquella mañana, la tiburón había detectado la presencia de focas cerca de un pequeño islote rocoso. Su agudo sentido del olfato, capaz de detectar una partícula de sangre en 25 millones de partes de agua, la guiaba a través de la oscuridad del océano con una precisión infalible. Sus receptores sensoriales, las ampollas de Lorenzini, captaban las débiles señales eléctricas emitidas por los músculos de sus presas potenciales. Era un sistema de navegación y caza mucho más sofisticado que cualquier tecnología creada por el hombre. La niebla que dificultaba la visibilidad sobre la superficie no afectaba en absoluto a las capacidades sensoriales del tiburón. En su mundo, la visión era solo uno más de los sentidos que utilizaba para interpretar su entorno, y ni siquiera el más importante. El sonido, las vibraciones y los campos eléctricos le proporcionaban toda la información que necesitaba. La hembra de tiburón blanco se movía en patrones circulares, ascendiendo ocasionalmente hacia la superficie para examinar lo que flotaba sobre ella, y luego volviendo a sumergirse en la seguridad de las profundidades. No había malicia en sus movimientos, no había crueldad ni sadismo, solo la expresión pura del instinto depredador que había garantizado la supervivencia de su especie a través de extinciones masivas que habían borrado del planeta a criaturas mucho más grandes y aparentemente más poderosas. Mientras tanto, ajeno a la presencia del imponente depredador que nadaba no muy lejos de él, Javier había comenzado a atrapar algunas olas. A pesar de la escasa visibilidad, su experiencia le permitía sentir la aproximación de las buenas olas antes incluso de verlas. Era una habilidad casi intuitiva, desarrollada tras miles de horas en el agua. La primera ola que atrapó fue modesta, apenas 1 metro de altura, pero con una forma limpia que le permitió deslizarse por su cara durante varios segundos, ejecutando un par de maniobras suaves antes de que la ola perdiera fuerza. La sensación familiar de deslizarse sobre el agua, de estar en perfecta sintonía con la fuerza del océano, trajo una sonrisa a su rostro. Esto era lo que había venido a buscar. Remó de vuelta al punto de espera, adentrándose un poco más en el océano. La niebla seguía siendo densa, limitando su visión a un círculo de unos 50 metros a su alrededor. Más allá, todo se fundía en un gris blanquecino que borraba los límites entre el cielo y el mar. Javier se sentía como si estuviera surfeando en un sueño, en un espacio fuera del tiempo y la realidad cotidiana. La segunda ola fue más potente, casi 2 metros de altura y con una pared que se curvaba perfectamente, ofreciéndole una oportunidad para una sesión más intensa. Javier la remontó con precisión,
poniéndose de pie en un movimiento fluido cuando sintió que la tabla era impulsada por la fuerza del agua. Durante unos gloriosos 15 segundos, experimentó esa sensación única de libertad y control que solo el surf podía proporcionarle. Cuando la ola finalmente perdió energía, se dejó caer suavemente en el agua y volvió a subir a su tabla con una sonrisa de satisfacción. «Esto es vida», murmuró para sí mismo mientras remaba de vuelta al punto de espera. A medida que pasaban los minutos, Javier se fue adentrando inconscientemente más en el océano. La corriente lo había desplazado ligeramente hacia el norte, alejándolo del punto donde había comenzado a surfear. No era algo que le preocupara. Conocía bien las corrientes locales y sabía cómo navegar incluso con visibilidad reducida. Sin embargo, este desplazamiento lo había llevado más cerca del territorio de caza del tiburón blanco. En las profundidades, la hembra de tiburón había detectado algo nuevo. Las vibraciones rítmicas de Javier al remar generaban ondas de presión en el agua que eran captadas por la línea lateral del escualo, un órgano sensorial que recorre ambos lados de su cuerpo. Estas vibraciones eran diferentes a las producidas por sus presas habituales, pero lo suficientemente similares como para despertar su curiosidad depredadora. Con un elegante movimiento de su poderosa cola, el tiburón comenzó a ascender lentamente hacia la superficie. No se trataba todavía de un ataque, era más bien una aproximación exploratoria. En el comportamiento natural de los tiburones blancos, especialmente con presas potenciales desconocidas, era común realizar un acercamiento inicial para investigar antes de decidir si atacar o no. Javier, sentado sobre su tabla, mientras esperaba la próxima serie de olas, sintió de repente un escalofrío que recorrió su espina dorsal. No fue producto de la temperatura del agua, a la que ya estaba acostumbrado, sino una sensación primaria de alerta, ese instinto ancestral que todos los humanos poseen y que les advierte de peligros invisibles. Por un momento, se quedó completamente inmóvil, escudriñando la niebla que lo rodeaba y el agua bajo su tabla. No vio nada inusual, pero la sensación de inquietud persistía. «Debo estar volviéndome paranoico», pensó, intentando sacudirse ese presentimiento. Sin embargo, decidió comenzar a remar hacia la orilla. Había atrapado suficientes olas para una buena sesión matutina y la niebla no mostraba signos de disiparse. Era un buen momento para volver. Había remado apenas unos metros cuando lo sintió. No fue una visión clara, sino más bien una percepción de movimiento bajo el agua, como una sombra masiva que se desplazaba justo debajo de su tabla. El corazón de Javier se aceleró instantáneamente, bombeando adrenalina a través de su cuerpo. Su mente racional intentaba calmarlo. Podría ser un delfín o simplemente un juego de sombras causado por la niebla y las corrientes. Pero entonces lo vio. A unos 20 metros de distancia, una aleta dorsal triangular cortó la superficie del agua por un breve instante antes de volver a sumergirse. No era la aleta curvada de un delfín, era la inconfundible silueta del depredador más temido del océano, y se dirigía directamente hacia él. Javier había escuchado muchas veces los consejos sobre qué hacer en caso de encontrarse con un tiburón: mantener la calma, no hacer movimientos bruscos, mantener el contacto visual con el animal si era posible. Pero en ese momento, enfrentado a la realidad de un tiburón blanco acercándose en aguas abiertas, todos esos consejos parecían absurdamente inadecuados. Su instinto tomó el control. Comenzó a remar frenéticamente hacia la costa, sus brazos moviéndose con tanta fuerza que salpicaban agua en todas direcciones. Una parte de su cerebro le gritaba que esto era exactamente lo que no debía hacer, que los movimientos erráticos y el chapoteo imitaban el comportamiento de una presa herida, haciendo que el ataque fuera más probable. Pero el miedo primario era demasiado poderoso para ser contenido por la lógica. La hembra de tiburón blanco, estimulada por la súbita explosión de actividad en la superficie, aceleró su aproximación. Para ella, los movimientos frenéticos de Javier al remar eran una señal clara: comportamiento de presa.
Sus sentidos estaban ahora completamente enfocados en esa figura que se agitaba sobre la superficie, y su cuerpo, una maravilla de la evolución, diseñada para la caza, respondió con una aceleración impresionante. Javier miró hacia atrás justo a tiempo para ver cómo el agua se abría en una estela blanca mientras el tiburón se aproximaba a gran velocidad. En ese momento, todo pareció ralentizarse. Pudo observar con claridad sobrenatural cada detalle. La textura áspera de la piel grisácea del tiburón, el ojo negro y sin expresión que lo miraba fijamente, la enorme boca que comenzaba a abrirse, mostrando filas de dientes triangulares diseñados para desgarrar. El impacto fue brutal. El tiburón embistió la tabla desde abajo con una fuerza tremenda, catapultando a Javier por el aire. Durante un instante que pareció eterno, Javier se encontró suspendido sobre el océano, su cuerpo retorcido en una posición imposible, mientras su mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Luego, la gravedad reclamó su dominio y cayó de espaldas sobre el agua con un golpe que expulsó todo el aire de sus pulmones. El dolor fue inmediato e intenso, pero el shock adrenalínico lo amortiguó parcialmente. Javier luchó por orientarse, por determinar dónde estaba la superficie, mientras sus piernas pataleaban instintivamente. Sus manos buscaban desesperadamente su tabla, el único elemento de flotación en ese entorno repentinamente hostil. La vio a unos metros de distancia, flotando con la quilla hacia arriba. La mitad de la tabla había desaparecido, mordida limpiamente por las poderosas mandíbulas del tiburón. El leash que unía la tabla a su tobillo se había roto con el impacto, dejándolo completamente vulnerable en aguas abiertas. «¡Dios mío, ayúdame!», gritó Javier, aunque sabía que en medio de la niebla y a esa distancia de la costa, nadie podría escucharlo. El miedo ahora era una presencia física, un peso aplastante sobre su pecho que dificultaba su respiración tanto como el agua fría. El itische tiburón, mientras tanto, había ejecutado un giro amplio y regresaba para una segunda aproximación. Este patrón de golpear y retroceder era típico en los ataques de tiburones blancos. El primer ataque era a menudo exploratorio, una forma de evaluar a la presa potencial. Si el tiburón determinaba que la presa era adecuada, volvería para un ataque más decidido. Javier intentó mantener la calma, tratando desesperadamente de recordar lo que había leído sobre supervivencia en ataques de tiburones. «Mantén al tiburón a la vista», había dicho un documental que había visto años atrás. «Si intenta acercarse, golpéalo en el hocico o en las branquias, que son zonas sensibles». Pero en ese momento, con el agua salpicando su cara y la niebla, limitando su visión a unos pocos metros, localizar al tiburón parecía una tarea imposible. Javier giraba frenéticamente en el agua, intentando cubrir todos los ángulos, sabiendo que el depredador podría venir desde cualquier dirección. Lo vio demasiado tarde. Una sombra gris emergiendo de la profundidad, directamente debajo de él. No tuvo tiempo de moverse, ni siquiera de gritar. El tiburón cerró sus mandíbulas alrededor de su pierna derecha con una fuerza devastadora. El dolor fue como nada que hubiera experimentado antes, una combinación de presión aplastante y desgarramiento agudo que enviaba oleadas de agonía a través de todo su cuerpo. Sintió cómo los dientes del tiburón perforaban su traje de neopreno y se hundían profundamente en su carne, triturando músculo y hueso con igual facilidad. En un acto de desesperación nacido puramente del instinto de supervivencia, Javier golpeó furiosamente la cabeza del tiburón con ambos puños. Sus nudillos impactaron contra la piel áspera como papel de lija, despellejándose en el proceso, pero en ese momento no sintió ese dolor. Toda su conciencia estaba concentrada en un único objetivo: hacer que el tiburón lo soltara. Tal vez fueron los golpes, o quizás el tiburón simplemente estaba reposicionándose para un ataque más efectivo. Pero las mandíbulas se abrieron momentáneamente. Javier aprovechó ese instante para alejarse, pataleando frenéticamente con su pierna, ilesa mientras usaba los brazos para impulsarse hacia la tabla rota que flotaba a unos metros de distancia.
El agua alrededor de él comenzó a teñirse de rojo. Javier era consciente de que estaba sangrando profusamente y sabía lo que eso significaba. Los tiburones pueden detectar cantidades minúsculas de sangre en el agua a grandes distancias. Si ya estaba en desventaja antes, ahora la situación era desesperada. Con un último esfuerzo, alcanzó los restos de su tabla y se aferró a ella. El dolor en su pierna era insoportable y cada movimiento enviaba nuevas oleadas de agonía a través de su cuerpo. Intentó subirse a lo que quedaba de la tabla, pero era demasiado inestable y pequeña para soportar su peso. Lo mejor que podía hacer era usarla como flotador, mientras intentaba remar hacia la costa con un solo brazo, manteniendo el otro firmemente agarrado a la tabla. «Por favor, que alguien me ayude», murmuró entre dientes apretados, consciente de que sus posibilidades eran mínimas. La costa estaba a cientos de metros de distancia y con cada segundo que pasaba, perdía más sangre. El shock comenzaba a instalarse en su sistema, nublando su mente y dificultando sus movimientos. En la orilla, Pedro el pescador había notado algo inusual. A pesar de la niebla, le pareció ver agitación en el agua, a cierta distancia de la costa. Al principio pensó que podría ser Javier surfeando, pero algo en el patrón de movimiento le resultó alarmante. Tras décadas de observar el océano, había desarrollado una intuición casi sobrenatural para detectar cuando algo no estaba bien. Sin perder tiempo, Pedro dejó su equipo de pesca y corrió hacia el puesto de socorristas que se encontraba a unos 200 metros al sur. A pesar de su edad, se movía con la urgencia de un hombre que sabe que cada segundo cuenta. El puesto de socorristas acababa de abrir para el turno matutino. Miguel y Laura, dos jóvenes socorristas con varios años de experiencia en Byron Bay, estaban preparando el equipo para el día cuando vieron a Pedro corriendo hacia ellos, agitando los brazos frenéticamente. «Hay problemas en el agua», gritó Pedro en cuanto estuvo lo suficientemente cerca para ser escuchado. «Creo que el surfista español está en peligro». Miguel, el socorrista más experimentado, no perdió tiempo en preguntas. Tomó los binoculares de alta potencia del puesto y escudriñó el océano a través de la niebla. Al principio no vio nada, solo agua gris y bruma. Pero entonces un destello de color captó su atención. Algo rojo en el agua, extendiéndose en forma de mancha y sangre, murmuró con un escalofrío recorriendo su espalda. A su lado, Laura ya estaba activando el protocolo de emergencia, marcando el número de la policía marítima en el teléfono de emergencias del puesto. «Necesitamos una unidad de rescate marina urgentemente en la playa principal de Byron Bay», dijo Laura con voz firme cuando respondieron a su llamada. «Posible ataque de tiburón, un surfista en el agua, hay sangre visible». Mientras Laura daba detalles de la situación a las autoridades, Miguel había corrido hacia la moto acuática de rescate que mantenían siempre lista en la orilla. En situaciones como esta, cada segundo era vital. Si Javier seguía vivo, sus posibilidades disminuían exponencialmente con cada minuto que pasaba. «Voy a buscarlo», gritó Miguel a Laura mientras encendía el motor de la moto acuática. «Prepara el kit de trauma y llama a una ambulancia». En el agua, Javier luchaba por mantenerse consciente. El frío comenzaba a afectarlo, combinándose con la pérdida de sangre para inducir un estado de hipotermia que entumecía su cuerpo y nublaba su mente. Sabía que tenía que seguir moviéndose, seguir intentando llegar a la orilla, pero sus fuerzas disminuían rápidamente. El tiburón había desaparecido, temporalmente de su vista, pero Javier sabía que seguía ahí, probablemente circulando a cierta distancia, evaluando la situación. Los tiburones blancos no suelen consumir humanos. La mayoría de los ataques son exploratorios o confunden a los surfistas con focas. Pero eso era poco consuelo para Javier en ese momento, con su pierna destrozada y la vida escapándosele con cada latido de su corazón. De repente escuchó un sonido que al principio confundió con un zumbido en sus oídos, un síntoma más del shock. Pero el ruido creció en intensidad y pronto reconoció el característico motor de una moto acuática acercándose. Una chispa de esperanza se encendió en su pecho,
dándole la fuerza para levantar un brazo y agitarlo débilmente. «¡Aquí!», gritó con toda la fuerza que pudo reunir, aunque su voz sonó débil incluso a sus propios oídos. «¡Por favor, ayuda!». Miguel avanzaba lentamente a través de la niebla, consciente del peligro adicional que representaba la baja visibilidad. Sus ojos escudriñaban constantemente el agua, buscando cualquier señal del surfista, o igualmente importante, del tiburón. Llevaba consigo un repelente de tiburones de última generación, un dispositivo que emitía campos eléctricos diseñados para alterar los sentidos del depredador, pero sabía que su eficacia no estaba garantizada, especialmente con un tiburón ya estimulado por la sangre. El socorrista había participado en varios rescates durante su carrera, incluyendo un par relacionados con tiburones, pero nunca en condiciones tan adversas como estas. La combinación de niebla, un tiburón activamente agresivo y un surfista gravemente herido creaba un escenario de pesadilla para cualquier operación de rescate. Fue entonces cuando escuchó un débil grito a su derecha. Girando la moto acuática en esa dirección, avanzó unos 20 metros más y finalmente lo vio. Javier, aferrado desesperadamente a los restos de su tabla, con el agua a su alrededor teñida de un rojo alarmante. «Te tengo», gritó Miguel, mientras maniobraba la moto acuática para acercarse con cuidado. «Aguanta». Al aproximarse, la gravedad de la situación se hizo evidente. La pierna derecha de Javier estaba devastada. A través del traje de neopreno desgarrado, Miguel pudo ver carne expuesta y lo que parecía ser hueso. La cantidad de sangre en el agua era alarmante y el rostro del surfista mostraba una palidez extrema, signo claro de shock hipovolémico. «Mi nombre es Miguel, soy socorrista», dijo con calma mientras posicionaba la moto acuática junto a Javier. «Voy a sacarte de aquí, pero necesito que colabores. ¿Puedes ayudarme a subir a la moto?». Javier asintió débilmente, pero cuando intentó moverse, un grito de dolor escapó de sus labios. La herida en su pierna era demasiado grave y cualquier movimiento provocaba una agonía insoportable. «Tranquilo, tranquilo», lo calmó Miguel, evaluando rápidamente la situación. «Lo haremos de otra manera». Con movimientos precisos, nacidos de innumerables horas de entrenamiento, Miguel aseguró la moto acuática y se deslizó al agua junto a Javier. Era una maniobra arriesgada, meterse en agua con sangre sabiendo que había un tiburón en las cercanías, pero no veía otra opción. Javier estaba demasiado débil para subir por sí mismo, y cada segundo que pasaban en el agua disminuía sus posibilidades de supervivencia. «Voy a aplicar un torniquete improvisado y luego te subiré a la moto», explicó Miguel mientras trabajaba. Usando una correa de seguridad que llevaba precisamente para este tipo de emergencias, rodeó el muslo de Javier por encima de la herida y la apretó con fuerza. Era una medida temporal, diseñada solo para reducir la hemorragia lo suficiente para llegar a la orilla, pero en ese momento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. «Va a doler», advirtió Miguel antes de tensionar completamente el torniquete. Javier soltó un aullido de dolor cuando la correa se apretó alrededor de su muslo, cortando parcialmente el flujo sanguíneo. Puntos negros bailaron frente a sus ojos y por un momento pensó que perdería el conocimiento. Pero se aferró a la conciencia con determinación feroz. Perder el conocimiento ahora significaría complicar aún más el ya peligroso rescate. «Bien, hecho», lo animó Miguel impresionado por la resistencia del surfista. «Ahora voy a intentar subirte a la moto. Necesito que me ayudes en lo que puedas, pero yo haré la mayor parte del trabajo». Con un esfuerzo monumental, Miguel logró izar el cuerpo empapado y cada vez más frío de Javier sobre la moto acuática. Fue una maniobra complicada, realizada con la constante conciencia de que el tiburón podría reaparecer en cualquier momento. Una vez que tuvo a Javier razonablemente asegurado, Miguel se subió rápidamente, colocándose detrás de él para poder sujetarlo durante el regreso a la orilla. «Agárrate con todas tus fuerzas», instruyó mientras encendía el motor. «Vamos a ir lo más rápido que podamos». El viaje de regreso fue una carrera contra el tiempo y contra las fuerzas de la naturaleza. Miguel mantenía una mano firmemente alrededor de la cintura de Javier,
sintiendo cómo el cuerpo del surfista se volvía cada vez más flácido a medida que el shock y la pérdida de sangre cobraban su precio. Con la otra mano maniobraba la moto acuática, cortando a través de las olas con tanta velocidad como se atrevía en medio de la niebla. En la orilla, la noticia del ataque se había extendido rápidamente. Una pequeña multitud se había congregado, mantenida a distancia por Laura y otro socorrista que había llegado al escuchar la alarma. La ambulancia ya estaba allí, con los paramédicos preparando su equipo para la inminente llegada. También había llegado una patrulla de la Policía Marítima y sus oficiales discutían la posibilidad de enviar un bote con equipo especializado para localizar y posiblemente ahuyentar al tiburón, protegiendo así a los rescatistas. El sonido del motor de la moto acuática se hizo audible a través de la niebla, y pronto la silueta de Miguel y Javier apareció, acercándose rápidamente a la orilla. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la playa. Al menos habían logrado sacarlo del agua. Pero la batalla estaba lejos de terminar. A medida que la moto acuática se acercaba, la gravedad de las heridas de Javier se hizo evidente para todos. Su pierna derecha, o lo que quedaba de ella, colgaba en un ángulo antinatural, dejando un rastro rojo en el agua detrás de ellos. Su rostro, normalmente bronceado y vital, tenía ahora un tono ceniciento. Sus ojos estaban abiertos pero desenfocados, y su respiración era superficial y rápida. Los paramédicos se adentraron en el agua hasta las rodillas, listos para recibir al herido en cuanto la moto acuática llegara a la orilla. Con movimientos coordinados que hablaban de años de experiencia, transfirieron cuidadosamente a Javier desde la moto acuática hasta una camilla especialmente diseñada para el transporte de trauma. Varón de unos 35 años, ataque de tiburón, amputación parcial de la extremidad inferior derecha, shock hipovolémico grave, informó rápidamente Miguel mientras los paramédicos comenzaban a trabajar. He aplicado un torniquete improvisado hace aproximadamente 8 minutos. Ha perdido mucha sangre. Los paramédicos asintieron absorbiendo la información mientras conectaban a Javier a monitores de signos vitales y establecían accesos intravenosos para comenzar la administración de fluidos. Un paramédico reemplazó el torniquete improvisado de Miguel por uno médico más eficiente, mientras otro administraba morfina para el dolor y preparaba el traslado. Presión arterial 80-40 y cayendo, frecuencia cardíaca 140, saturación de oxígeno 92%, anunció uno de los paramédicos. Necesitamos moverlo ahora mismo. Mientras trasladaban a Javier hacia la ambulancia, sus ojos encontraron a Miguel, que caminaba junto a la camilla. Con un esfuerzo visible, Javier extendió una mano temblorosa y agarró débilmente el brazo del socorrista. «Gracias», susurró, con voz ronca. «Me has salvado la vida». Miguel asintió apretando brevemente la mano de Javier antes de que los paramédicos lo subieran a la ambulancia. «Vas a estar bien», le aseguró, aunque sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y extremadamente difícil. La ambulancia partió con sirenas aullantes, dejando tras de sí una playa inusualmente silenciosa a pesar de la multitud que se había congregado. El ataque había sacudido a la comunidad de Byron Bay, un recordatorio brutal de que, a pesar de toda la familiaridad y comodidad que sentían con el océano, seguían siendo visitantes en un mundo donde no eran los depredadores dominantes. Miguel se quedó mirando la ambulancia hasta que desapareció de vista y luego volvió su atención al océano. La niebla comenzaba a disiparse lentamente, revelando gradualmente la superficie en calma. En algún lugar allí, el tiburón continuaba con su existencia primitiva y perfecta, sin malicia ni remordimiento, simplemente siendo lo que millones de años de evolución lo habían moldeado para ser. La Policía Marítima había lanzado ya 2 embarcaciones para rastrear al tiburón y advertir a cualquier otro surfista o nadador que pudiera estar en el agua. Un helicóptero de rescate sobrevolaba la zona, buscando desde el aire cualquier señal del escualo. Pero Miguel sabía, como todos los que habían crecido junto al mar, que las probabilidades de localizar al tiburón eran mínimas.
El océano era vasto, y los grandes blancos eran maestros del sigilo cuando querían serlo. En el hospital regional de Byron Bay, un equipo de trauma esperaba la llegada de Javier. La noticia del ataque había llegado antes que la ambulancia, permitiendo al hospital movilizar recursos adicionales. Un cirujano vascular y un cirujano ortopédico habían sido llamados de urgencia, junto con el banco de sangre que ya estaba preparando unidades del tipo compatible con Javier. La ambulancia arribó 17 minutos después de partir de la playa. Para entonces, Javier había recibido 2 litros de solución salina y derivados sanguíneos para combatir el shock hipovolémico, pero seguía en estado crítico. Los paramédicos lo trasladaron directamente a la sala de trauma, donde el equipo médico lo recibió. En 3, 2, 1, contó el paramédico principal, y con un movimiento coordinado trasladaron a Javier de la camilla de la ambulancia a la mesa de trauma del hospital. El doctor Sharma, cirujano vascular y líder del equipo de trauma, comenzó inmediatamente a evaluar las heridas mientras las enfermeras conectaban a Javier a los monitores del hospital y establecían nuevas vías intravenosas. Necesito un recuento sanguíneo completo, perfil de coagulación, gasometría arterial y preparad 4 unidades de sangre o negativo para transfusión inmediata, ordenó el doctor Sharma mientras examinaba la devastada pierna de Javier. Y llamad al quirófano. Necesitamos llevarlo arriba en los próximos 10 minutos. La doctora Chen, cirujana ortopédica, se unió a la evaluación. La tibiofemoral está completamente seccionada. Hay pérdida significativa de masa muscular y los daños vasculares son extensos, observó con tono clínico profesional. No creo que podamos salvar la extremidad por debajo de la rodilla. El doctor Sharma asintió gravemente. Estoy de acuerdo. Prioridad ahora, estabilizar, controlar la hemorragia y prepararlo para una amputación supracondilia. ¿Cómo están? ¿Sus constantes? Presión arterial 90/50 mejorando con los fluidos, informó una enfermera. Frecuencia cardíaca 125, saturación de oxígeno 95% con oxígeno suplementario. Sigue consciente pero confuso, añadió otra enfermera que estaba junto a la cabeza de Javier, monitoreando su nivel de conciencia. Responde a preguntas simples pero muestra signos de desorientación. En medio del caos controlado de la sala de trauma, Javier flotaba en un estado de semiconsciencia. El dolor había sido amortiguado por la morfina, reemplazado por una extraña sensación de desprendimiento, como si estuviera observando todo desde fuera de su cuerpo. Voces profesionales discutían su estado, su futuro, su pierna, pero sonaban distantes, como si vinieran desde el otro lado de un túnel. Una parte de él era vagamente consciente de la gravedad de la situación, de que su vida había cambiado, irrevocablemente, en el espacio de unos pocos minutos en el agua, pero otra parte de su mente parecía haberse desconectado, un mecanismo de defensa para protegerlo del pleno impacto de lo que estaba sucediendo. Javier, una voz femenina, clara y directa, cortó a través de la niebla mental. Era la doctora Chen inclinándose para que su rostro estuviera en la línea de visión de Javier. Soy la doctora Chen, cirujana ortopédica. ¿Puede oírme? Javier asintió débilmente, esforzándose por enfocar su mirada en la cara de la médica. Javier, tiene una lesión muy grave en la pierna derecha, continuó la doctora Chen, su voz mezclando profesionalismo con compasión. Hemos evaluado el daño y desafortunadamente no podemos salvar la parte inferior de la pierna. Necesitamos realizar una amputación por encima de la rodilla para salvar su vida. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Las palabras golpearon a Javier como un segundo ataque, casi tan violento como el del tiburón. Amputación, una palabra que había escuchado antes, por supuesto, pero que nunca había considerado en relación consigo mismo. Una palabra que ahora redefiniría el resto de su vida. Mi pierna, murmuró, su voz apenas audible sobre el pitido de los monitores y la actividad de la sala. No puedo perder mi pierna, soy surfista. La doctora Chen colocó una mano gentil pero firme sobre su hombro. Lo sé y lo siento mucho, pero en este momento tenemos que centrarnos en salvar su vida.
La pérdida de sangre es muy grave y hay un alto riesgo de infección por las bacterias marinas. Sin la cirugía, sus posibilidades de supervivencia son extremadamente bajas. Javier cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban bajo sus párpados. Toda su identidad, todo lo que había construido durante las últimas 2 décadas, estaba centrado en el surf, en su conexión con el océano. ¿Quién sería sin eso? ¿Qué quedaría de él? ¿No hay otra opción?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. El doctor Sharma se acercó, uniéndose a la conversación. Hemos considerado todas las opciones, Javier. El daño es demasiado extenso. Los tejidos están gravemente comprometidos y los principales vasos sanguíneos han sido seccionados. Incluso si intentáramos una reconstrucción, las probabilidades de éxito serían mínimas y el riesgo para su vida sería inaceptablemente alto. Javier asintió lentamente, una única lágrima rodando por su mejilla. No era una decisión realmente, no tenía elección. Hagan lo que tengan que hacer, dijo finalmente, su voz quebrándose en la última palabra. Los médicos intercambiaron miradas y la doctora Chen asintió al anestesista, que ya estaba preparando los medicamentos para la inducción. Vamos a cuidar muy bien de usted, Javier, prometió la doctora Chen. Y después de la cirugía, trabajaremos juntos en su recuperación. La medicina protésica ha avanzado enormemente en los últimos años. Hay muchas posibilidades para su futuro. Javier quería creerle, quería aferrarse a esa promesa de un futuro que aún valiera la pena vivir. Pero en ese momento, mientras la máscara de oxígeno descendía sobre su rostro y el anestésico comenzaba a fluir en sus venas, todo lo que podía sentir era una profunda sensación de pérdida. Pérdida de su pierna, de su identidad, de la vida que había construido tan cuidadosamente. Cuente hacia atrás desde 10, por favor, indicó el anestesista. 10, 9, 8, comenzó Javier, su voz cada vez más débil a medida que los medicamentos tomaban efecto. 7, 6. Antes de llegar a 5, la oscuridad lo envolvió completamente. La cirugía duró 4 horas y media. Lo que inicialmente se había planificado como una amputación relativamente directa se complicó por la extensión del daño tisular y la necesidad de desbridar meticulosamente todos los tejidos contaminados para prevenir infecciones. Los cirujanos trabajaron con precisión milimétrica, conscientes de que cada decisión que tomaban tendría implicaciones de por vida para su paciente. Finalmente, con la amputación completa y el muñón cuidadosamente cerrado, Javier fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos para su recuperación postoperatoria. Los próximos días serían críticos, con riesgos significativos de infección, complicaciones cardiovasculares y los desafíos psicológicos que inevitablemente acompañarían su despertar a una nueva realidad. Mientras tanto, en las aguas frente a Byron Bay, la vida continuaba su curso imperturbable. La hembra de tiburón blanco se había alejado de la costa, regresando a las profundidades, donde se sentía más cómoda. Para ella, el encuentro con Javier había sido simplemente otro momento en una existencia dictada por instintos primitivos. No había malicia, no había crueldad, solo la expresión pura de su naturaleza depredadora. La noticia del ataque se extendió rápidamente por toda Australia y más allá. Byron Bay, conocido por sus hermosas playas y excelentes condiciones para el surf, ahora añadía otro incidente a la ya compleja relación entre humanos y tiburones en las costas australianas. Los medios locales e internacionales cubrieron extensamente el suceso, algunos con sobriedad profesional, otros con un sensacionalismo que poco ayudaba a la comprensión pública de estos animales. Las autoridades marítimas continuaron la búsqueda del tiburón durante los 2 días siguientes, utilizando botes, helicópteros y drones equipados con cámaras de alta resolución. Pero, como era de esperar, no encontraron rastro del escualo. En la vasta extensión del océano, era como buscar una aguja en un pajar. La playa de Byron Bay fue cerrada temporalmente, con banderas rojas ondeando como advertencia silenciosa. Equipos adicionales de vigilancia fueron desplegados a lo largo de la costa y se instalaron redes protectoras en las áreas de baño más populares.
Eran medidas estándar tras un ataque, diseñadas tanto para proteger al público como para calmar los temores que inevitablemente surgían después de un incidente así. En el hospital, Javier despertó de la anestesia 18 horas después de la cirugía. El despertar fue gradual, una lenta transición desde la negrura total hacia una conciencia confusa y nebulosa. Lo primero que registró fue el dolor, un latido sordo y constante, donde debería estar su pierna derecha. Lo segundo fue la sensación de algo que ya no estaba allí, una ausencia que de alguna manera seguía ocupando espacio en su percepción. «Está despertando», escuchó decir a una voz femenina cercana. «Javier, ¿puede oírme? Está en el hospital. La cirugía ha terminado». Javier abrió los ojos con esfuerzo, parpadeando contra la luz artificial de la UCI. Una enfermera de mediana edad con un rostro amable lo observaba atentamente, monitoreando sus signos vitales mientras evaluaba su nivel de conciencia. «Agua». Logró articular su garganta áspera y dolorida por el tubo endotraqueal que había sido retirado pocas horas antes. La enfermera acercó un vaso con una pajita a sus labios, permitiéndole tomar pequeños sorbos. «Despacio», le advirtió. «Su cuerpo ha pasado por mucho». Javier bebió agradecido, sintiendo cómo el agua fresca aliviaba la sequedad de su garganta. Cuando terminó, sus ojos se movieron inevitablemente hacia donde debería estar su pierna derecha. Una sábana cubría su cuerpo, pero incluso a través de ella podía ver la perturbadora realidad. Donde antes había una extremidad completa, ahora había solo un bulto que terminaba abruptamente a mitad de camino. «Mi pierna», susurró, aunque ya conocía la verdad. La había aceptado antes de la cirugía, pero verlo, sentirlo, era completamente diferente. «Sí», confirmó la enfermera con gentileza. «Han tenido que amputar por encima de la rodilla. Lo siento mucho, Javier. Sé que es un shock terrible». Javier cerró los ojos nuevamente, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban bajo sus párpados. No era solo la pérdida física lo que lo abrumaba, sino todo lo que esa pérdida significaba. Su carrera como surfista profesional había terminado. Su identidad, tan fundamentalmente ligada al océano y a la tabla, tendría que ser reconstruida desde cero. ¿Qué pasará ahora?», preguntó su voz apenas audible. «Ahora te concentras en sanar», respondió una nueva voz. Javier abrió los ojos para ver al doctor Sharma entrando en la habitación. «Un paso a la vez. Primero nos aseguramos de que la herida cicatrice correctamente y que no haya infecciones. Luego, cuando estés más fuerte, comenzaremos la rehabilitación. Sí, eventualmente te adaptarás a una prótesis». El médico se acercó a la cama revisando los monitores y el sitio quirúrgico con ojos profesionales. «Has tenido mucha suerte, dentro de lo terrible de la situación», comentó. «Otro surfista en tus mismas circunstancias podría no haber sobrevivido. El rescate fue rápido y eficiente, y tu condición física previa era excelente, lo que ha ayudado enormemente». Suerte. La palabra resonó en la mente de Javier con una ironía amarga. ¿Era suerte sobrevivir para enfrentarse a una vida irrevocablemente alterada? En ese momento, con el dolor físico y emocional en su punto más crudo, no estaba seguro. ¿Podré volver a surfear algún día?», preguntó finalmente, la pregunta que había estado atormentándolo desde que entendió que perdería la pierna. El doctor Sharma mantuvo su expresión neutral, pero sus ojos mostraron un destello de compasión. «El surf competitivo a nivel profesional será extremadamente difícil», respondió con honestidad, «pero el surf recreativo, con las adaptaciones adecuadas, es definitivamente una posibilidad para el futuro. He visto a pacientes con amputaciones, similares volver al agua con prótesis especialmente diseñadas para deportes acuáticos». No era la respuesta que Javier quería oír, pero agradecía la franqueza. Odiaba la idea de ser tratado con guantes de seda, de recibir falsas esperanzas o promesas vacías. «Tendrás que ser paciente contigo mismo, Javier», continuó el médico. «La recuperación no será solo física, sino también emocional y psicológica. Experimentarás duelo por la pérdida, y eso es completamente normal y esperado.
Tenemos un excelente equipo de apoyo psicológico que trabajará contigo a lo largo del proceso. Javier asintió débilmente, sintiendo cómo el cansancio volvía a apoderarse de él. La breve conversación había agotado las escasas reservas de energía que tenía después de la traumática experiencia y la cirugía mayor. «Descansa ahora», indicó el doctor Sharma, ajustando la dosis de analgésicos en el gotero. «Tu cuerpo necesita recuperar fuerzas. Hablaremos más cuando te sientas mejor». Mientras Javier se sumergía nuevamente en el sueño, su mente flotaba hacia el océano, hacia la sensación de libertad que siempre había encontrado en las olas, hacia una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona, a otro tiempo. Los días siguientes transcurrieron en un borrón de medicación, visitas médicas, cambios de vendajes y momentos de dolorosa claridad intercalados con periodos de aturdimiento inducido por los analgésicos. El equipo médico monitoreaba constantemente su herida en busca de signos de infección, una preocupación particular en ataques de tiburones debido a la cantidad de bacterias presentes en sus bocas. Afortunadamente, la combinación de la rápida atención médica, la meticulosa limpieza quirúrgica y los potentes antibióticos administrados desde su llegada al hospital estaban manteniendo la infección a raya. La herida comenzaba a mostrar signos preliminares de cicatrización y sus constantes vitales mejoraban gradualmente. Al cuarto día después de la cirugía, Javier fue trasladado de la UCI a una habitación privada. Era un pequeño pero significativo paso en su recuperación, una señal de que había superado la fase crítica inicial. Sin embargo, el verdadero trabajo, tanto físico como emocional, apenas comenzaba. Esa tarde recibió la visita de Miguel, el socorrista que lo había rescatado. Era la primera vez que veía a su salvador desde aquel momento crítico en el agua. «¿Cómo te sientes?», ya preguntó Miguel, visiblemente incómodo en el entorno hospitalario, pero determinado a ver cómo estaba el hombre cuya vida había salvado. «Vivo, gracias a ti», respondió Javier con una débil sonrisa. «Los médicos dicen que si hubieras tardado 5 minutos más, probablemente no lo hubiera logrado». Miguel hizo un gesto de modestia. «Solo hacía mi trabajo. El verdadero mérito es tuyo, por aguantar hasta que pude llegar a ti». Se produjo un momento de silencio entre ambos hombres, un reconocimiento tácito del vínculo único que se forma entre rescatador y rescatado, especialmente en circunstancias tan extremas. ¿Han encontrado al tiburón?», preguntó finalmente. Javier, inseguro de por qué le importaba, pero necesitando saber. Miguel negó con la cabeza. «No, y probablemente no lo harán. Los grandes blancos pueden recorrer enormes distancias en poco tiempo. Para cuando organizaron la búsqueda, ya podría estar a kilómetros de distancia». Javier asintió pensativamente. Una parte de él quería que encontraran y mataran al tiburón, una reacción primitiva de venganza por lo que le había quitado. Pero otra parte, quizás más racional, entendía que el tiburón solo había actuado según su naturaleza. No había malicia en su ataque, solo el instinto depredador perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución. «Quizás sea mejor así», murmuró finalmente. No era personal después de todo. Solo estaba siendo un tiburón. Miguel pareció sorprendido por la respuesta, pero asintió con aprobación. No muchas víctimas de ataques ven las cosas de esa manera, especialmente tan pronto después. La conversación derivó hacia temas más prácticos: la recuperación de Javier, los próximos pasos en su rehabilitación, los recursos disponibles para amputados en Australia. Miguel había hecho su investigación antes de visitarlo y había traído folletos y contactos que podrían ser útiles. «Hay un grupo de surf adaptativo en Gold Coast», mencionó Miguel, sacando un folleto colorido. «Ex-surfistas profesionales que trabajan con personas con discapacidades físicas para ayudarles a volver al agua. Cuando estés listo, claro». Javier tomó el folleto con manos ligeramente temblorosas. La idea de volver al océano le provocaba emociones contradictorias. Por un lado, el agua había sido siempre su santuario, su lugar de paz y conexión. Por otro, ahora también era el escenario de su trauma,
el lugar donde había perdido no solo una parte de su cuerpo, sino también la identidad que había construido durante toda su vida adulta. «Gracias», dijo sinceramente, guardando el folleto en la mesilla junto a su cama. «Lo consideraré cuando llegue el momento». Después de que Miguel se marchara, Javier se quedó contemplando el techo de su habitación, reflexionando sobre la extraña vuelta que había dado su vida. Hace apenas una semana, era un surfista profesional respetado, en plena forma física, con planes de participar en competiciones durante al menos otra década. Ahora era un amputado traumatizado, enfrentándose a meses, quizás años, de rehabilitación física y ajuste psicológico. El contraste era tan brutal, tan absoluto, que a veces le resultaba difícil procesar que ambas vidas pertenecían a la misma persona. En sus momentos más oscuros, que solían llegar en la quietud de la noche, cuando los sedantes comenzaban a perder efecto, se preguntaba si no habría sido mejor no sobrevivir al ataque. La vergüenza que seguía a estos pensamientos era casi tan dolorosa como el miembro fantasma que sentía donde debería estar su pierna. Al día siguiente, Javier recibió la visita de la doctora Reynolds, la psicóloga asignada a su caso. Era una mujer de unos 50 años, con un rostro amable enmarcado por cabello canoso, recogido en un práctico moño. Su voz tenía ese tono particular que combinaba calidez con profesionalismo clínico. «Buenos días, Javier», saludó, tomando asiento junto a su cama. «Soy la doctora Reynolds. Formo parte del equipo que te ayudará durante tu proceso de recuperación. Mi especialidad es el trauma y la adaptación a cambios físicos significativos». Javier asintió sin mucho entusiasmo. Una parte de él sabía que necesitaría ayuda psicológica para procesar lo sucedido, pero otra parte se resistía a la idea de abrir sus pensamientos y emociones más oscuros a una desconocida, por muy cualificada que estuviera. «No estoy seguro de qué puedo decirle», admitió finalmente. «Todo esto es demasiado nuevo, demasiado crudo». La doctora Reynolds sonrió comprensivamente. «No espero que tengas todo procesado. Nadie podría, tan poco tiempo después de un trauma de esta magnitud. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que lo que estás experimentando, el shock, la negación, la ira, la tristeza, son respuestas completamente normales y esperadas». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran antes de continuar. «Los próximos meses no serán fáciles, Javier. Habrá días buenos y días malos, días en los que sentirás que estás avanzando y días en los que parecerá que has retrocedido a la casilla de salida. Quiero que sepas que todo eso es parte del proceso y que no tienes que pasar por ello solo». Algo en la franqueza de la doctora, en su falta de pretensión o condescendencia, hizo que Javier se sintiera un poco más receptivo. No estaba ofreciendo soluciones mágicas ni promesas vacías, solo un reconocimiento honesto de los desafíos que tenía por delante y una mano tendida para ayudarle a navegarlos. «Tengo miedo», admitió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la confesión. «No del tiburón o de volver al agua. Tengo miedo de la persona en la que me convertiré. Toda mi vida ha girado en torno al surf. Era más que mi profesión, era mi identidad. Sin eso, no sé quién soy». La doctora Reynolds asintió, reconociendo la profundidad de su preocupación sin intentar minimizarla. Esa es una preocupación válida y común entre personas que han experimentado pérdidas que afectan fundamentalmente a su sentido de identidad. «Pero, Javier, eres mucho más que un surfista. Esa era una parte importante de ti, sí, pero no la totalidad de tu ser». Hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Parte de nuestro trabajo juntos será redescubrir todas las otras facetas de ti que existen más allá del surf, y también encontrar nuevas formas de expresar tu pasión por el océano y las olas que no dependan necesariamente de tener dos piernas». La sesión continuó durante casi una hora, tocando diversos aspectos del estado emocional actual de Javier y estableciendo las bases para el trabajo terapéutico que vendría en los próximos meses. No hubo grandes avances ni revelaciones profundas. Era demasiado pronto para eso,
pero sí un inicio de confianza, una pequeña grieta en la armadura de estoicismo que Javier había intentado mantener desde que despertó de la cirugía. Cuando la psicóloga se marchó, Javier se sintió extrañamente agotado, como si la conversación hubiera demandado más energía física que una sesión de surf intenso. Pero también había una sensación de alivio, de haber compartido parte de la carga que había estado llevando en soledad. Esa noche, por primera vez desde el ataque, Javier soñó. No fue una pesadilla sobre tiburones o amputaciones, como había temido, sino un sueño sobre flotar en el océano en calma, bajo un cielo estrellado, experimentando esa conexión profunda con el agua que lo había cautivado desde la primera vez que se subió a una tabla. En el sueño, no estaba claro si tenía una o dos piernas, no importaba. Lo único que importaba era la sensación de pertenencia, de estar exactamente donde debía estar. Se despertó con lágrimas en los ojos, pero por primera vez desde el ataque, no eran lágrimas solo de dolor o pérdida. Había también un toque de esperanza tenue y frágil, pero real. Los días se convirtieron en semanas. La herida de Javier continuó cicatrizando y gradualmente comenzó el proceso de rehabilitación física. Al principio los ejercicios eran simples, movimientos para mantener la fuerza en su pierna restante y en sus brazos, estiramientos para prevenir contracturas en el muñón, técnicas para manejar el dolor del miembro fantasma que persistía, a pesar de la ausencia física de la extremidad. Graham, su fisioterapeuta, era un hombre fornido con un acento de Queensland tan marcado que a veces Javier tenía que pedirle que repitiera las instrucciones. Pero lo que le faltaba en claridad de dicción lo compensaba con una paciencia infinita y un conocimiento profundo de la rehabilitación post-amputación. «Hoy vamos a intentar ponerte de pie», anunció Graham 6 semanas después de la cirugía. «No con una prótesis todavía, sino con muletas. Necesitamos ver cómo responde tu sistema cardiovascular al cambio de posición». Javier miró las muletas con una mezcla de anticipación y temor. Ponerse de pie sería otro hito en su recuperación, pero también un recordatorio tangible de su nueva realidad. Hasta ahora, acostado en la cama o sentado en una silla de ruedas, podía ocasionalmente olvidar momentáneamente su condición. De pie, con el espacio vacío donde debería estar parte de su pierna derecha, la verdad sería innegable. Con la ayuda de Graham, Javier se incorporó al borde de la cama, sintiendo cómo la sangre se ajustaba al cambio de posición. El fisioterapeuta le entregó las muletas una por una, asegurándose de que las sujetara correctamente. «Vamos a tomarlo con calma», instruyó Graham. «Ponte de pie cuando te sientas listo y recuerda distribuir tu peso entre las muletas y tu pierna izquierda. No hay prisa». Javier respiró hondo y con un impulso determinado se puso de pie. La sensación fue extraña, desequilibrada. Su cerebro seguía esperando feedback sensorial de una extremidad que ya no estaba allí, creando una desconcertante desconexión entre lo que esperaba sentir y lo que realmente experimentaba. Por un momento, se tambaleó peligrosamente y Graham tuvo que estabilizarlo con manos firmes, pero luego, gradualmente, encontró un nuevo centro de gravedad, una forma de mantenerse erguido que, aunque inestable y extraña, funcionaba. «Muy bien», lo animó Graham. «Ahora vamos a dar unos pasos hacia el frente. Pequeños, controlados. Primero las muletas, luego la pierna». Con movimientos vacilantes pero determinados, Javier comenzó a avanzar por la habitación del hospital. Cada paso requería una concentración intensa, una recalibración de músculos y reflejos que habían operado automáticamente durante toda su vida y que ahora debían aprender un nuevo patrón de movimiento. El esfuerzo era considerable y pronto el sudor perlaba su frente, a pesar de la temperatura controlada de la habitación. Pero había también una satisfacción profunda en cada metro recorrido, en cada obstáculo superado. Era la misma sensación que experimentaba cuando dominaba una nueva maniobra en la tabla, el placer del desafío vencido, del cuerpo respondiendo a la voluntad de la mente. «Suficiente por hoy», declaró Graham después de que Javier completara un circuito alrededor de la habitación.
No queremos sobrecargar los músculos en la primera sesión. Mañana haremos un poco más. Y cada día iremos aumentando la distancia y la complejidad. Javier regresó a la cama, agotado pero con una sensación de logro que no había experimentado desde antes del ataque. Era un paso pequeño, casi insignificante, comparado con lo que alguna vez había sido capaz de hacer, pero en el contexto de su nueva vida, representaba un progreso real. Esa noche, durante su sesión regular con la doctora Reynolds, Javier compartió la experiencia con un entusiasmo que sorprendió incluso a la experimentada psicóloga. Es la primera vez que siento que estoy avanzando, no solo físicamente, sino mentalmente, explicó, como si finalmente estuviera haciendo algo proactivo en lugar de simplemente reaccionar a lo que me ha sucedido. La doctora Reynolds sonrió, genuinamente complacida por el cambio en su actitud. Eso es exactamente lo que necesitas, Javier. Recuperar el sentido de agencia, la sensación de que, a pesar de las limitaciones impuestas por la lesión, sigues teniendo control sobre tu vida y tu futuro. A medida que las semanas se convertían en meses, la rehabilitación de Javier progresaba a un ritmo constante. Su condición física previa al accidente resultó ser una ventaja significativa, permitiéndole avanzar más rápidamente que muchos otros pacientes con amputaciones similares. 3 meses después del ataque, estaba listo para ser equipado con su primera prótesis temporal. El día que recibió la prótesis, Javier experimentó una montaña rusa emocional. Ver el dispositivo mecánico que reemplazaría parte de su pierna fue un recordatorio brutal de todo lo que había perdido, pero también representaba un paso hacia adelante, hacia una nueva normalidad que, si bien nunca sería igual a su vida anterior, podría eventualmente encontrar su propio valor y significado. La prótesis temporal era relativamente simple, un encaje de plástico que se ajustaba alrededor de su muñón, conectado a un tubo metálico que terminaba en un pie protésico básico. No estaba diseñada para actividades deportivas intensas, sino para ayudarle a readaptarse a la bipedestación y la marcha cotidiana. La prótesis definitiva, más sofisticada y personalizada para sus necesidades específicas, vendría más adelante, cuando su muñón hubiera estabilizado completamente su tamaño y forma. Aprender a caminar con la prótesis fue un desafío completamente nuevo. A pesar de meses de preparación física, los primeros pasos fueron torpes e inseguros. La pieza artificial no respondía como una extremidad natural. No había feedback sensorial, no había ajustes automáticos ante terrenos irregulares o cambios de dirección. Todo movimiento requería una planificación consciente, una atención constante que resultaba mentalmente agotadora. Paciencia, le recordaba constantemente Graham. Tu cerebro está aprendiendo un nuevo lenguaje de movimiento. Con el tiempo, algunas de estas acciones volverán a ser automáticas. Y tenía razón. Gradualmente, con práctica diaria y determinación inquebrantable, Javier comenzó a incorporar la prótesis a su esquema corporal mental. Los movimientos se volvieron más fluidos, la marcha más natural, y la fatiga mental asociada al uso del dispositivo disminuyó. Sin embargo, el proceso no fue lineal. Había días buenos y días malos, días en los que Javier sentía que por fin estaba recuperando algo de su independencia perdida, y días en los que la frustración ante las limitaciones persistentes lo llevaba al borde de la desesperación. La doctora Reynolds se mantuvo como una presencia constante durante estos altibajos emocionales, ayudándole a procesar los sentimientos de pérdida, ira y ocasionalmente esperanza que surgían a lo largo del camino. 4 meses después del ataque, Javier recibió el alta hospitalaria. Después de 127 días en el entorno controlado y seguro del hospital, la perspectiva de regresar al mundo exterior era tanto liberadora como aterradora. Durante su hospitalización, el hospital se había convertido en una especie de microcosmos con sus propias rutinas, personajes y reglas. Allí su condición era la norma. Todos entendían sus limitaciones y necesidades. Afuera sería nuevamente la excepción,
el hombre que tuvo que ser rescatado de un tiburón, el surfista que perdió su pierna. Su apartamento en Byron Bay había sido adaptado para su regreso. Amigos y colegas de la comunidad surfista local habían instalado barras de apoyo en el baño, eliminado obstáculos para facilitar la movilidad con muletas o silla de ruedas en los días malos, y reorganizado los muebles para crear pasillos más amplios. Estos gestos de solidaridad conmovieron profundamente a Javier, recordándole que, a pesar de haber perdido parte de sí mismo en el océano aquel día neblinoso, seguía siendo parte de una comunidad que lo valoraba por mucho más que su habilidad sobre una tabla. El día de su llegada, un pequeño comité de bienvenida lo esperaba en la entrada del edificio. Pedro, el viejo pescador que había sido el primero en dar la alarma durante el ataque, Miguel, el socorrista que arriesgó su propia vida para rescatarlo, y varios amigos y compañeros surfistas que habían mantenido contacto durante su hospitalización. Sus rostros mostraban una mezcla de alegría por su regreso y una tristeza contenida ante los cambios evidentes en su apariencia y movilidad. «Bienvenido a casa, campeón», saludó Pedro, su voz ronca, traicionando la emoción que intentaba contener. «Te hemos echado de menos por aquí». Javier, apoyado en sus muletas, prefería usarlas para distancias cortas, reservando la prótesis para sesiones planificadas de rehabilitación. Sonrió con una mezcla de gratitud y nostalgia. «Gracias por todo, por estar aquí, por no olvidaros de mí». Alguien trajo una silla de ruedas para ayudarle a subir hasta su apartamento en el tercer piso, pero Javier la rechazó amablemente. «Necesito hacer esto por mí mismo», explicó. «Es parte de la recuperación». El ascenso por las escaleras fue lento y laborioso, con Miguel caminando discretamente detrás de él, listo para intervenir si era necesario. Pero Javier completó la subida por sus propios medios, cada escalón conquistado una pequeña victoria en su batalla por recuperar la independencia. Una vez dentro de su apartamento, la familiaridad del espacio lo golpeó con fuerza inesperada. Todo estaba exactamente como lo había dejado aquella fatídica mañana, con la única diferencia de las adaptaciones realizadas por sus amigos. Su traje de neopreno favorito colgaba de un gancho junto a la puerta. Sus trofeos de competiciones pasadas decoraban una estantería en la sala de estar, y fotografías de sesiones memorables de surf adornaban las paredes. Era como un museo dedicado a una vida que ya no podía vivir, al menos no de la misma manera. «¿Estás bien?», preguntó Miguel, notando cómo Javier se había quedado inmóvil, observando su propio apartamento como si fuera un lugar extraño y desconocido. «Sí», respondió automáticamente, aunque la verdad era mucho más compleja. «Solo estoy readaptándome». Los amigos se quedaron un rato, ayudando a desempacar sus cosas del hospital, preparando una comida improvisada y actualizándolo sobre los acontecimientos locales que se había perdido durante su ingreso. Fue una tarde agradable, llena de anécdotas y risas que por momentos casi lograban que Javier olvidara el abismo que ahora separaba su vida actual de la anterior al ataque. Pero cuando finalmente todos se marcharon y se quedó solo en el silencio de su apartamento, la realidad de su situación volvió a caer sobre él con todo su peso. Se sentó en el sofá, exhausto física y emocionalmente, y permitió que las lágrimas que había estado conteniendo durante horas fluyeran libremente. No eran lágrimas solo de tristeza o autocompasión. Había también gratitud por haber sobrevivido, por tener amigos que se preocupaban por él, por haber llegado a un punto en su recuperación donde el regreso a casa era posible, y había miedo ante lo desconocido, ante el camino que aún quedaba por recorrer, ante los desafíos que seguramente surgirían en esta nueva fase de su vida. Cuando finalmente se calmó, Javier se acercó cojeando a la ventana que daba hacia el océano. El sol estaba poniéndose, tiñendo el agua de tonos dorados y anaranjados que contrastaban dramáticamente con el azul profundo. En la distancia podía ver pequeñas figuras en el agua, surfistas aprovechando las últimas olas del día antes de que la oscuridad se impusiera. Durante un momento, la nostalgia fue tan intensa que resultó físicamente dolorosa, pero entonces
Recordó algo que la doctora Reynolds le había dicho durante una de sus sesiones. El dolor por lo perdido es inevitable y necesario, pero no dejes que ese dolor te impida ver lo que todavía tienes y lo que aún puedes ganar. Con esas palabras resonando en su mente, Javier tomó una decisión. Mañana, si el clima lo permitía, iría a la playa. No para surfear. Eso todavía quedaba lejos en su futuro, si es que alguna vez volvía a ser posible, sino simplemente para sentir la arena bajo su pie, para oler el aire salado, para reconectar con el océano en términos nuevos. El depredador que había cambiado su vida para siempre seguía ahí fuera, continuando su existencia primitiva y perfecta en las profundidades. Y Javier, transformado pero no derrotado, seguiría también con su propia existencia, encontrando nuevas formas de coexistir con el mundo natural que tanto amaba, incluso después de haber experimentado su aspecto más brutal. A la mañana siguiente, Javier despertó con los primeros rayos del sol filtrándose a través de las cortinas de su habitación. Había dormido sorprendentemente bien, sin las pesadillas sobre tiburones y agua ensangrentada que habían plagado sus noches en el hospital. Quizás era el confort de estar en su propia cama, o tal vez señal de que su mente estaba comenzando a procesar y aceptar lo sucedido. Se incorporó lentamente, realizando la ahora familiar rutina matutina de estiramiento para su muñón, un régimen diseñado para minimizar las contracturas y mantener la flexibilidad del tejido cicatricial. Luego procedió a examinar la zona, buscando cualquier signo de irritación o complicación. La cicatriz todavía era prominente, una línea rojiza que cortaba horizontalmente donde antes continuaba su muslo, pero la inflamación había disminuido considerablemente y la piel mostraba un aspecto saludable. Decidió usar la prótesis para su excursión a la playa. Aunque las muletas le resultaban más cómodas para distancias cortas dentro de casa, la arena inestable requeriría la mayor estabilidad posible. Además, Graham le había insistido en la importancia de usar la prótesis regularmente para acostumbrarse a ella, permitiendo que su cerebro la incorporara gradualmente a su imagen corporal. El proceso de colocación de la prótesis seguía siendo metódico y algo tedioso. Primero, una media especial de silicona diseñada para proteger el muñón y proporcionar una interfaz cómoda con el encaje rígido. Luego, el encaje mismo, que debía ajustarse perfectamente para evitar puntos de presión o fricción que pudieran causar ampollas o heridas. Finalmente, asegurar todos los componentes y verificar que todo estuviera correctamente alineado. Una vez equipado, Javier se vistió con ropa cómoda, pantalones cortos que dejaban visible la prótesis. Había decidido desde el principio que no intentaría ocultar su condición. Una camiseta suelta y una gorra para protegerse del sol australiano. Tomó un desayuno ligero, más por necesidad que por apetito, y se preparó mentalmente para enfrentar no solo el desafío físico de caminar hasta la playa, sino también las miradas y posibles preguntas de extraños. El camino desde su apartamento hasta la playa era de aproximadamente 500 metros, una distancia que antes habría recorrido sin pensarlo 2 veces, pero que ahora representaba un desafío considerable. Javier decidió tomarlo con calma, permitiéndose descansar cuando fuera necesario. No tenía nada que demostrar a nadie hoy, excepto a sí mismo. Las calles de Byron Bay estaban relativamente tranquilas a esa hora de la mañana. Algunos madrugadores caminaban hacia sus trabajos y un par de turistas exploraban la zona antes de que el calor del día se intensificara. Javier notó algunas miradas curiosas dirigidas hacia su prótesis, pero la mayoría eran discretas y rápidamente desviadas cuando se daban cuenta de que habían sido percibidas. A medida que se acercaba a la playa, el familiar sonido de las olas rompiendo contra la orilla llegó a sus oídos, desencadenando una mezcla de emociones contradictorias. El océano había sido siempre su santuario, su lugar de paz y conexión, pero ahora también era el escenario de su trauma, el lugar donde había perdido no solo una parte física de sí mismo, sino también la identidad que había definido su vida adulta. Cuando finalmente alcanzó el paseo marítimo que bordeaba la playa principal,
Javier se detuvo un momento, absorto en la vista que se extendía ante él. Era una mañana perfecta, con un cielo despejado de un azul intenso y olas moderadas que rompían limpiamente, creando patrones de espuma blanca contra el agua turquesa. En el agua, varios surfistas aprovechaban las condiciones, sus siluetas recortadas contra el horizonte, mientras ejecutaban maniobras que Javier conocía íntimamente. «Es una buena mañana para el surf», comentó una voz a su lado, sobresaltándolo ligeramente. Javier se giró para encontrarse con Pedro, el viejo pescador que había dado la voz de alarma el día del ataque. Estaba sentado en un banco del paseo marítimo, sosteniendo una taza de café humeante y observando el océano con la mirada serena de quien ha pasado toda una vida contemplándolo. «Buenos días, Pedro», saludó Javier, genuinamente contento de ver una cara familiar en este momento cargado de emociones. «Sí, parece un buen día». «Primera visita desde…» Dejó la pregunta inconclusa, pero su mirada hacia la prótesis completaba la frase. Javier asintió. «Pensé que era hora de enfrentarlo. El océano, quiero decir. No puedo evitarlo para siempre viviendo aquí». Pedro hizo un gesto hacia el espacio vacío en el banco junto a él. «Siéntate un rato si quieres. A veces es bueno observar desde la distancia antes de acercarse». Agradecido por la oportunidad de descansar sus músculos ya fatigados por la caminata, Javier se sentó junto al pescador. Durante unos minutos ambos permanecieron en silencio, contemplando el paisaje frente a ellos. No era un silencio incómodo, sino el tipo de quietud compartida que surge naturalmente entre personas que han experimentado el poder y la belleza del océano, así como su capacidad para la destrucción. «¿Sabes?», comenzó Pedro finalmente. «He estado pescando en estas aguas durante más de 50 años. He visto tiburones, tormentas, incluso un pequeño tsunami después de aquel terremoto en el 89. El océano ha intentado matarme al menos media docena de veces». Hizo una pausa, tomando un sorbo de su café antes de continuar. «Pero nunca he pensado en dejarlo. No porque sea terco, aunque mi mujer diría que eso también influye. Es porque entiendo que el océano no es bueno ni malo, simplemente es. Y una vez que aceptas eso, puede volver a ser un amigo, incluso después de haberte mostrado su lado más duro». Javier reflexionó sobre las palabras del anciano, reconociendo la sabiduría en ellas. Había algo profundamente reconfortante en la idea de que el océano no le había atacado personalmente, que no había malicia en lo sucedido. Era simplemente la naturaleza siguiendo su curso, un depredador haciendo lo que millones de años de evolución lo habían programado para hacer. «¿Crees que volveré a sentirme cómodo en el agua algún día?», preguntó Javier, verbalizando una de las preocupaciones que habían estado rondando su mente desde el ataque. Pedro consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «No puedo decirte eso, Javier. Cada persona procesa el miedo y el trauma a su manera. Pero puedo decirte que he conocido a pescadores que perdieron dedos por accidentes con anzuelos, que fueron arrastrados por corrientes y casi se ahogan, y que eventualmente volvieron al océano. No de la misma manera que antes, tal vez, pero encontraron su camino de regreso». Tras esta conversación, Javier reunió el valor para bajar a la arena. El cambio de superficie presentó un nuevo desafío para su equilibrio con la prótesis, pero avanzó lentamente, adaptando su forma de caminar a la inestabilidad del terreno. Cada paso requería concentración, pero había también una satisfacción profunda en superar este obstáculo, en reconquistar, aunque fuera parcialmente, un espacio que había sido tan fundamental en su vida. Se detuvo a unos metros del agua, sintiendo cómo la brisa marina acariciaba su rostro y desordenaba su cabello. El sonido rítmico de las olas, antes tan asociado a la alegría y la libertad, ahora evocaba una mezcla más compleja de emociones: nostalgia, pérdida, pero también una persistente conexión que ni siquiera el trauma había podido romper completamente. Cerrando los ojos, Javier respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire salado que tanto había extrañado durante su hospitalización. Durante un momento fugaz pero precioso,
La sensación fue exactamente como antes, la paz absoluta que siempre había encontrado junto al mar. Luego, inevitablemente, la conciencia de su pierna ausente regresó, pero ya no con la intensidad aplastante de antes. Era simplemente un hecho de su nueva realidad, ni más ni menos. Un día a la vez, murmuró para sí mismo, recordando las palabras que la doctora Reynolds repetía como un mantra durante sus sesiones. Un momento a la vez. Con esa resolución renovada, Javier comenzó el camino de regreso a su apartamento. Había logrado mucho más de lo que había esperado en esta primera excursión. No solo había llegado físicamente a la playa, sino que había comenzado a reencontrar su relación con el océano, a redefinirla en términos que pudieran acomodar tanto su trauma como su amor perdurable por el mar. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Cada mañana, Javier caminaba hasta la playa, extendiéndose gradualmente la distancia que recorría por la arena. A veces se encontraba con Pedro y compartían un café mientras observaban las olas y conversaban sobre todo y nada. Otras veces se topaba con Miguel, quien ahora combinaba sus deberes como socorrista con estudios de paramedicina, inspirado en parte por la experiencia del rescate de Javier. 2 semanas después de su regreso a casa, recibió una llamada inesperada. Era Ben Taylor, director de un programa de surf adaptativo en Gold Coast, quien había oído hablar de su caso a través de Miguel. Estamos organizando un taller de introducción al surf para personas con discapacidades físicas, explicó Ben después de las presentaciones. Tenemos participantes con diversos niveles de amputación, lesiones medulares e incluso algunos con ceguera parcial. Me preguntaba si te interesaría unirte a nosotros, no necesariamente como participante si no te sientes listo, sino quizás para compartir tu experiencia como surfista profesional. Tu perspectiva sería inmensamente valiosa. La propuesta tomó a Javier por sorpresa. No había considerado la posibilidad de volver a involucrarse con el mundo del surf tan pronto y, ciertamente, no como mentor o instructor. Su instinto inicial fue declinar educadamente, escudándose en que aún estaba en las primeras etapas de su rehabilitación. Pero algo en la sinceridad de la invitación y quizás la idea de que podría seguir conectado al deporte que amaba, aunque fuera de una manera diferente, lo hizo reconsiderar. No estoy seguro de cuánto podría aportar ahora mismo, respondió honestamente. Apenas estoy aprendiendo a caminar con una prótesis y no he vuelto al agua desde el ataque. Te entiendo completamente, aseguró Ben. No hay presión. El taller es en 3 semanas, así que tienes tiempo para pensarlo, y si decides venir, puedes estar tan involucrado o ser tan observador como te sientas cómodo. Lo importante es que sepas que hay una comunidad aquí que te apoyaría si decides explorar formas de volver al agua. Después de colgar, Javier se quedó contemplando la posibilidad. La idea de ver a otros con diversas discapacidades disfrutando del surf, adaptando el deporte a sus propias circunstancias, despertó una chispa de curiosidad y, sorprendentemente, de esperanza. Quizás su carrera profesional había terminado, pero ¿significaba eso necesariamente que su relación con el surf tenía que acabar también? Esa tarde, durante su sesión telefónica con la doctora Reynolds, ahora que había sido dado de alta, las sesiones presenciales se habían reducido a una vez por semana, complementadas con llamadas entre medias, compartió la invitación y sus dudas al respecto. Suena como una oportunidad interesante, comentó la psicóloga después de escuchar atentamente. ¿Qué te preocupa exactamente de asistir? Javier consideró la pregunta, intentando articular las emociones complejas que la invitación había despertado. Supongo que parte de mí teme la comparación. Ver a otros que han logrado adaptarse y volver al agua cuando yo ni siquiera he metido el pie en el océano desde el ataque. Y también, no sé si estoy listo para enfrentar esa parte de mi identidad todavía. Ser el ex surfista profesional que ahora observa desde la orilla. Ambas preocupaciones son comprensibles, reconoció la doctora Reynolds, pero también podrías verlo desde otra perspectiva. Esta comunidad no está formada por personas que no entienden tu situación. Al contrario,
son precisamente quienes mejor pueden entender los desafíos que enfrentas. Y en cuanto a tu identidad, quizás este podría ser un paso para comenzar a reimaginarla, para encontrar nuevas formas de conectarte con el surf que no dependan de la competición profesional. Las palabras de la psicóloga resonaron con Javier. Durante toda su vida adulta, había definido el surf en términos de rendimiento, de competición, de superación constante de límites físicos. Pero el surf era mucho más que eso. Era también conexión con la naturaleza, comunidad, la sensación pura de deslizarse sobre una ola. Quizás esos aspectos seguían siendo accesibles para él, de una forma u otra. 3 días después, Javier llamó a Ben para confirmar su asistencia al taller, no como instructor, sino como observador participante. Era un pequeño paso, pero significativo. Una declaración tanto para otros como para sí mismo de que no había terminado con el surf, incluso si el surf profesional había terminado para él. Las 3 semanas siguientes pasaron rápidamente. Javier intensificó su rehabilitación, trabajando duro con Graham para mejorar su fuerza, equilibrio y resistencia. También comenzó a investigar sobre el surf adaptativo, descubriendo todo un mundo de innovaciones y adaptaciones que permitían a personas con diversas discapacidades disfrutar del deporte. Tablas modificadas, prótesis especializadas para actividades acuáticas, técnicas de enseñanza adaptadas a diferentes necesidades. El día del taller amaneció claro y soleado, con condiciones perfectas para surfear. Olas moderadas, viento ligero y temperatura agradable. Javier hizo el viaje de Byron Bay a Gold Coast en un taxi, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación que le recordaba a sus primeras competiciones como profesional. El taller se llevaba a cabo en una sección tranquila de la playa, alejada de las zonas más concurridas por turistas. Al llegar, Javier vio un grupo diverso de personas, algunos en sillas de ruedas, otros con prótesis visibles similares a la suya, y algunos cuyas discapacidades no eran inmediatamente evidentes. Había aproximadamente 20 participantes, junto con un equipo de instructores que llevaban camisetas azules brillantes con el logo del programa. Ben se acercó a saludarlo en cuanto lo vio llegar. Era un hombre de unos 40 años, con la piel curtida por el sol y el cabello decolorado por el agua de mar, marcas inconfundibles de una vida dedicada al surf. «Javier, qué bueno que hayas venido», lo saludó con un entusiasmo genuino, estrechando su mano firmemente. «Déjame presentarte al grupo». Mientras Ben lo guiaba hacia donde el resto de los participantes e instructores estaban reunidos, Javier no pudo evitar notar las tablas de surf modificadas alineadas en la arena. Algunas tenían asas adicionales, otras parecían más anchas y estables que las convencionales, y unas pocas incluso contaban con adaptaciones para acomodar diferentes tipos de prótesis. Las presentaciones fueron informales y cálidas. Cada persona tenía una historia diferente. Lisa, una mujer de unos 30 años que había perdido ambas piernas en un accidente de tráfico. Marco, un joven veterano militar con una amputación similar a la de Javier. Sara, una adolescente con parálisis cerebral que afectaba principalmente su lado izquierdo. Y muchos otros, cada uno con su propio camino hacia el agua. «Y este es Javier Méndez», anunció finalmente Ben. «Algunos lo conoceréis como uno de los mejores surfistas de Byron Bay. Ha venido a observar hoy, posiblemente a compartir algo de su experiencia si se siente cómodo, y quizás, si las condiciones son adecuadas, a considerar cómo podría volver al agua en el futuro». Hubo un murmullo de reconocimiento entre algunos de los participantes. El circuito profesional de surf era bastante cerrado, y Javier había construido una reputación sólida a lo largo de los años. Pero lo que más sorprendió a Javier no fue ser reconocido, sino la forma natural y directa en que Ben había mencionado su posible regreso al agua, como si fuera una progresión lógica y no el obstáculo monumental que Javier había estado imaginando. El taller comenzó con ejercicios en la arena, técnicas de posicionamiento sobre la tabla, movimientos básicos de remo y simulaciones de cómo ponerse de pie o mantener el equilibrio en diferentes posturas.
Los instructores trabajaban individualmente con cada participante, adaptando las instrucciones a sus necesidades y capacidades específicas. Javier observaba todo con fascinación creciente. Había algo profundamente conmovedor y a la vez inspirador en ver a estas personas, cada una enfrentando sus propios desafíos, abordando el surf con un entusiasmo que le recordaba a sus propios inicios en el deporte. No había autocompasión ni sentido de limitación, solo una determinación tranquila de encontrar su propio camino hacia la alegría que el océano podía proporcionar. ¿Qué te parece?, preguntó Ben acercándose a donde Javier estaba sentado en la arena, observando a uno de los instructores ayudar a Lisa a practicar la transición de la posición de remo a la de surf. Es impresionante, respondió Javier sinceramente. Nunca había pensado en todas estas adaptaciones, en cómo el surf podría hacerse accesible para tantas personas diferentes. Ben asintió, una sonrisa satisfecha en su rostro bronceado. Esa es precisamente la filosofía de nuestro programa. El surf no debería ser exclusivo para quienes tienen cuerpos perfectos, sea lo que sea que eso signifique. Con las adaptaciones adecuadas y un enfoque centrado en las capacidades en lugar de las limitaciones, casi cualquier persona puede experimentar la alegría de deslizarse sobre una ola. Hizo una pausa, observando el rostro de Javier con una mezcla de compasión y desafío. Incluidos los surfistas profesionales que han sufrido ataques de tiburones. Javier sintió un nudo en la garganta ante la franqueza directa de Ben. No estaba acostumbrado a que se mencionara el ataque tan abiertamente. La mayoría de las personas en su vida habían adoptado un enfoque más evasivo, como si hablar directamente del evento pudiera desencadenar algún tipo de crisis. No sé si estoy listo para eso todavía, admitió, mirando hacia el océano que se extendía frente a ellos, hermoso y terrible a la vez. No es solo la cuestión física de manejar una tabla con una prótesis, es el miedo. Cada vez que miro al agua, una parte de mí revive ese momento. El impacto, el dolor, la certeza absoluta de que iba a morir allí. Ben permaneció en silencio por un momento, respetando la honestidad de Javier. El miedo es completamente comprensible, dijo finalmente, y nadie aquí te presionaría para hacer algo para lo que no estás listo. Pero también te diré algo, que he aprendido trabajando con personas que han enfrentado todo tipo de traumas. A veces, el único camino para superar el miedo es a través de él. Tras esa conversación, Javier comenzó a moverse entre los diferentes grupos de participantes, ofreciendo ocasionalmente consejos técnicos cuando se sentía capaz de contribuir. Descubrió que había una satisfacción genuina en compartir su conocimiento, en ver cómo un pequeño ajuste en la postura o un consejo sobre el timing para atrapar una ola podía hacer una diferencia significativa en la experiencia de alguien. Media mañana, los participantes más avanzados comenzaron a entrar al agua. Javier los observaba desde la orilla, sintiendo una mezcla de admiración y anhelo, mientras veían a personas con discapacidades diversas enfrentando las olas con determinación y, en muchos casos, con un éxito considerable. Marco, el veterano, con una amputación similar a la suya, resultó ser particularmente hábil. Utilizaba una prótesis especializada diseñada específicamente para actividades acuáticas, y su técnica para ponerse de pie y mantener el equilibrio era impresionante, considerando las circunstancias. Después de atrapar una ola particularmente buena, Marco regresó remando hacia donde Javier estaba observando desde el agua poco profunda. ¿Has visto eso?, preguntó con una sonrisa radiante, el agua goteando de su cabello corto. No es exactamente el estilo que tenía antes, pero funciona. Fue impresionante, confirmó Javier sinceramente. ¿Cuánto tiempo te llevó volver al agua después de...? Dejó la pregunta sin terminar, señalando vagamente hacia la prótesis. Casi un año, respondió Marco, su expresión volviéndose más seria. Y no fue fácil. Las primeras veces que intenté entrar al mar, tuve ataques de pánico tan severos que tuvieron que sacarme.
Mi lesión no fue por un tiburón, fue por una bomba en Afganistán, pero el trauma es trauma. Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte donde una nueva serie de olas comenzaba a formarse. Lo que realmente me ayudó fue tener un propósito, algo que me importara lo suficiente como para enfrentar el miedo. Para mí, fue la promesa que le había hecho a mi hijo de enseñarle a surfear algún día. Eso fue más fuerte que el miedo. Las palabras de Marco resonaron profundamente en Javier. Un propósito, algo que importara más que el miedo. Durante las últimas semanas había estado tan enfocado en lo que había perdido, en las limitaciones impuestas por su nueva condición, que no había considerado seriamente qué motivos podría tener para buscar activamente una nueva relación con el océano. La conversación fue interrumpida por Ben, que se acercaba remando en una tabla de instructor. Marco, Lisa quiere algunos consejos sobre cómo ajustar su técnica de remo con la prótesis de brazo. ¿Podrías ayudarla un momento? Marco asintió, dando un último vistazo a Javier antes de alejarse. Piensa en tu propósito, dijo simplemente. El resto vendrá por sí solo. El resto de la mañana pasó rápidamente, con más participantes entrando al agua a medida que ganaban confianza con los ejercicios en la arena. Javier continuó observando desde la orilla, ocasionalmente mojándose los pies en el agua poco profunda, pero manteniéndose firmemente en tierra firme. Durante el almuerzo, compartido informalmente en una zona sombreada de la playa, tuvo la oportunidad de conversar con más participantes e instructores. Las historias eran tan diversas como las personas que las compartían. Accidentes, enfermedades, condiciones congénitas. Pero el hilo común que unía a todos era la determinación de no permitir que sus discapacidades definieran los límites de sus vidas. Fue durante una conversación con Sara, la adolescente con parálisis cerebral, cuando Javier experimentó una especie de epifanía. La joven estaba describiendo con entusiasmo contagioso su primera experiencia de ponerse de pie sobre una tabla, aunque solo fuera por unos segundos. No fue perfecto, ni siquiera fue particularmente elegante, admitió con una sonrisa. Pero, por ese momento, sentí como si mi cuerpo me perteneciera completamente. Como si mi parálisis no tuviera la última palabra sobre lo que puedo o no puedo hacer. Algo en Mindungsanta, esa simple declaración tocó una cuerda profunda en Javier. Desde el ataque, había estado viviendo con la sensación de que su cuerpo lo había traicionado, que ya no era completamente suyo. La pérdida de su pierna representaba no solo una disminución física, sino también una pérdida de control, de autonomía, de la confianza fundamental que había tenido siempre en su capacidad para navegar el mundo a través de sus habilidades físicas. Pero escuchando a Sara, comenzó a vislumbrar una perspectiva diferente. La discapacidad no era necesariamente una sentencia a una vida limitada o definida por lo que no se puede hacer. Podía ser, en cambio, un punto de partida para descubrir nuevas formas de interactuar con el mundo, nuevas capacidades e incluso nuevas fuentes de alegría y significado. Hacia el final del día, cuando el taller estaba a punto de concluir, Ben se acercó nuevamente a Javier. ¿Te gustaría intentarlo?, preguntó sin preámbulos, señalando hacia una tabla adaptada que había sido diseñada específicamente para personas con amputaciones similares a la suya. Javier miró la tabla, luego hacia el océano, sintiendo cómo el miedo y el anhelo luchaban dentro de él. Por un lado, la idea de entrar al agua, de enfrentar directamente el escenario de su trauma, era aterradora. Por otro, había algo profundamente tentador en la posibilidad de reconectar con aquello que había sido el centro de su vida durante tanto tiempo. No creo que esté listo, respondió finalmente, la decepción evidente en su voz. No hoy. Ben asintió, sin mostrar decepción ni sorpresa. El momento adecuado será cuando tú decidas que lo es, dijo simplemente. No cuando yo o cualquier otra persona piense que deberías estar listo. Pero quiero que sepas que cuando llegue ese momento, estaremos aquí para ayudarte. El viaje de regreso a Byron Bay fue tranquilo,
dando a Javier tiempo para reflexionar sobre las experiencias y conversaciones del día. Algo había cambiado dentro de él. Una semilla de posibilidad había sido plantada. No estaba seguro de cuándo o cómo germinaría, pero por primera vez desde el ataque, comenzaba a vislumbrar un futuro que no estaba definido únicamente por la pérdida y el trauma. En las semanas siguientes, Javier mantuvo contacto con Ben y algunos de los participantes del taller, especialmente Marco, cuya experiencia como surfista con una amputación similar resultó ser un recurso invaluable. Comenzó a investigar más seriamente sobre prótesis acuáticas y modificaciones de tablas que podrían adaptarse a sus necesidades específicas. También intensificó su rehabilitación física, trabajando ahora con un propósito más definido que la simple recuperación de la movilidad básica. Cada ejercicio, cada pequeña mejora en fuerza y equilibrio, lo acercaba un paso más a la posibilidad de volver al agua en sus propios términos. 6 semanas después del taller, Javier tomó una decisión. Era hora. No de volver al surf competitivo. Eso quedaba aún muy lejos en el horizonte, si es que alguna vez sucedía, pero sí de dar el paso crucial de entrar nuevamente al océano, de enfrentar directamente el escenario de su trauma. Eligió cuidadosamente el día y el lugar. Una mañana tranquila de entre semana, en una pequeña cala protegida al norte de Minomesinton, Byron Bay, donde las olas eran suaves y la playa rara vez estaba concurrida. No quería público para este momento intensamente personal, pero tampoco quería estar completamente solo. Por eso le pidió a Miguel, el socorrista que le había salvado la vida, que lo acompañara. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Miguel, mientras estacionaba su jeep en el pequeño aparcamiento que servía a la cala. No hay prisa, ¿sabes? Estoy tan seguro como puedo estarlo, respondió Javier observando el océano a través del parabrisas. El agua estaba relativamente tranquila, con pequeñas olas que rompían suavemente contra la orilla. Condiciones perfectas para lo que planeaba hacer. No había traído una tabla de surf. Eso vendría más adelante, cuando estuviera listo. Hoy el objetivo era simplemente entrar al agua, sentir nuevamente el océano envolviéndolo, comenzar a reconstruir una relación con el elemento que había definido su vida y que también había estado a punto de arrebatársela. Javier se había equipado con una prótesis acuática especializada que Marco le había ayudado a conseguir a través de contactos en la comunidad de veteranos. Era más simple y robusta que su prótesis diaria, diseñada específicamente para resistir la corrosión del agua salada y proporcionar estabilidad en un entorno acuático. Con Miguel a su lado, caminó lentamente hacia la orilla. Cada paso en la arena inestable seguía siendo un desafío, pero después de meses de rehabilitación y práctica, su marcha se había vuelto mucho más fluida y segura. Al llegar a donde el agua lamía la arena, se detuvo, respirando profundamente para calmar los latidos acelerados de su corazón. «Estaré justo aquí», aseguró Miguel, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Javier. «Tómate todo el tiempo que necesites». Javier asintió, agradecido por la presencia de su amigo y salvador. Luego, con una determinación nacida de meses de lucha interna, dio un paso adelante, sintiendo cómo el agua fría envolvía su pie y el extremo de su prótesis. Otro paso y otro más, avanzando gradualmente hasta que el agua le llegaba a la cintura. La sensación era a la vez familiar y completamente nueva. El abrazo frío del océano, el ligero empuje y tirón de las pequeñas olas, el sabor salado del aire marino. Todo esto era parte de sus recuerdos más queridos. Pero ahora había también una conciencia aguda de su vulnerabilidad, un conocimiento visceral de lo que el océano podía quitarle. Durante varios minutos, Javier simplemente permaneció allí, dejando que su cuerpo se reacostumbrara a la sensación del agua, que su mente procesara la mezcla de miedo y confort que experimentaba. Gradualmente, comenzó a moverse, primero dando algunos pasos paralelos a la orilla, luego aventurándose un poco más adentro hasta que el agua rozaba su pecho. Finalmente, reuniendo coraje, se sumergió completamente, permitiendo que el océano lo envolviera por completo por primera vez desde el ataque. La sensación fue abrumadora. Miedo, alegría, pérdida, regreso,
todo mezclado en una emoción tan intensa que cuando emergió, las lágrimas se mezclaban con el agua de mar en su rostro. Miguel observaba desde la orilla, listo para intervenir, si era necesario, pero dando a Javier el espacio que necesitaba para este reencuentro tan personal. Cuando finalmente Javier regresó a la playa, su expresión era una mezcla de agotamiento emocional y una paz que Miguel no había visto en él desde antes del ataque. ¿Cómo fue?, preguntó simplemente. Javier tardó un momento en encontrar las palabras. Fue un comienzo, respondió finalmente. No el final del camino, ni siquiera cerca, pero un comienzo. En los meses siguientes, Javier continuó su proceso de reconexión con el océano. Primero fueron simples inmersiones como la de aquel día en la cala. Luego comenzó a nadar, recuperando gradualmente la confianza en su capacidad para moverse en el agua con su cuerpo modificado. Eventualmente, con la ayuda de Ben y el programa de surf adaptativo, comenzó a experimentar con tablas modificadas, aprendiendo esencialmente desde cero cómo mantener el equilibrio y maniobrar con una prótesis. Cada paso en este camino venía con sus propios desafíos y momentos de duda. Hubo días en que el miedo regresaba con toda su fuerza, paralizándolo momentáneamente. Hubo frustraciones cuando su cuerpo no respondía como esperaba, cuando una maniobra que antes habría ejecutado sin pensar ahora requería concentración intensa y múltiples intentos. Y siempre estaba presente la conciencia de que un depredador, como el que había cambiado su vida, podría estar navegando en las profundidades cercanas. Pero con cada pequeño éxito, con cada ola atrapada, incluso si solo significaba mantenerse de pie durante unos segundos antes de caer, la confianza de Javier crecía. No era la misma confianza despreocupada que había tenido antes, sino algo más matizado, más consciente de la fragilidad humana, pero también de la extraordinaria capacidad de adaptación que poseemos. Un año después del ataque, Javier se encontraba nuevamente en la playa principal de Byron Bay, esta vez no como observador sino como participante en un evento de surf adaptativo que él mismo había ayudado a organizar junto con Ben y el programa de Gold Coast. El evento había atraído a participantes de toda Australia e incluso algunos internacionales, creando una vibrante comunidad de personas que se negaban a dejar que sus discapacidades definieran los límites de sus vidas. Mientras se preparaba para entrar al agua, ajustando la correa de su tabla especialmente diseñada, Javier miró hacia el océano que se extendía frente a él. En algún lugar en esas vastas aguas, el tiburón que había atacado continuaba su existencia primitiva y perfecta, siguiendo instintos grabados en su ADN a lo largo de millones de años de evolución. No había malicia en su ataque, no había crueldad intencional. Simplemente había sido un depredador haciendo lo que la naturaleza lo había programado para hacer. Javier ya no albergaba resentimiento hacia el animal. Con el tiempo, había llegado a entender que tanto él como el tiburón eran simplemente partes de un ecosistema mayor, cada uno siguiendo su naturaleza lo mejor que podía. El océano, con toda su belleza y peligro, no discriminaba ni mostraba favoritismo. Era simplemente el océano, vasto e indiferente, terrible y hermoso a la vez. Una mano en su hombro lo sacó de sus pensamientos. Era Marco, quien se había convertido no solo en un mentor en el surf adaptativo, sino también en un amigo cercano. ¿Listo para mostrarles cómo se hace?, preguntó con una sonrisa desafiante. Javier asintió, devolviendo la sonrisa. Tan listo como puedo estar. Juntos caminaron hacia el agua, dos hombres que habían perdido partes de sí mismos, pero habían encontrado nuevas formas de estar completos. Mientras remaban hacia las olas, Javier sintió esa familiar mezcla de respeto y amor por el océano que lo había definido durante toda su vida adulta. El miedo seguía allí. Probablemente siempre lo estaría en algún nivel, pero ya no lo controlaba. Había aprendido a coexistir con él, a reconocerlo como una parte natural y necesaria de la relación humana con lo salvaje.
Las cicatrices físicas y psicológicas del ataque nunca desaparecerían completamente. En las noches frías, su muñón dolía con punzadas fantasmales y ocasionalmente las pesadillas regresaban, trayendo vívidos recuerdos del momento en que su vida había cambiado para siempre. Pero Javier había aprendido que las cicatrices, tanto físicas como emocionales, no eran simplemente marcas de trauma y pérdida, eran también testimonios de supervivencia, de la capacidad humana para enfrentar lo peor que la naturaleza puede ofrecer y encontrar un camino de regreso a la luz. Mientras se preparaba para atrapar su primera ola del día, Javier sintió una profunda gratitud por esta segunda oportunidad. No era la vida que había planeado o esperado, pero era una vida rica en significado, en conexiones humanas y en la continua aventura de descubrir nuevas formas de experimentar la alegría que siempre había encontrado en el océano. La ola se acercaba perfectamente formada, prometiendo un viaje excelente. Con un movimiento fluido nacido de incontables horas de práctica y adaptación, Javier remó con fuerza, sintió la ola atraparlo y se puso de pie sobre la tabla. Por unos gloriosos momentos, todas las complejidades de su situación se desvanecieron y simplemente existía en perfecta armonía con el agua, deslizándose sobre la faz cambiante del océano, libre de nuevo. En las profundidades cercanas, invisibles desde la superficie, la vida marina continuaba su curso eterno. Peces de colores brillantes nadaban en bancos coordinados, algas se mecían con el ritmo de las corrientes, y quizás, en algún lugar más allá del horizonte visible, un gran tiburón blanco seguía su camino antiguo, un depredador perfecto, en un mundo que había permanecido en gran parte inalterable durante millones de años. El océano los contenía a todos, depredadores y presas, supervivientes y víctimas, parte de un equilibrio tan hermoso como terrible, tan indiferente como esencial